Bendiciones, hermanitos queridos de ETE. Siempre lo recuerdo con todo cariño. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Y bueno, continuamos, hermanos, aquí con nuestras clases. Seguimos en el estudio. Ya estamos casi en las finales del libro. Y vamos a aprovechar al máximo todo lo que podamos. Oro por ustedes, hermanos, pidiendo el Señor nos proteja de toda adversidad y que provea lo necesario para nuestros días. Te pedimos, Señor, por nuestros hogares, nuestras familias, y te pedimos una vez más, Señor, que sea tu Espíritu Santo amado el que guíe, Señor, esta tarde estos estudios, Señor, para que podamos sacar provecho de la mejor manera. Amén, hermanos. Bendiciones. Muy bien, hermanitos, entonces aquí tenemos ya la lección 7. Espero que ustedes sigan acompasados con la lectura bíblica, que es muy importante. Ya estamos al capítulo 26, la primera parte. En adelante, aquí para el desarrollo de la siguiente lección, vamos a completar el capítulo 26 y entramos al capítulo 27. Hermano, les demando el mayor de los esfuerzos para que puedan comprender bien estos temas que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Bien, hermanos, entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar nuestro manual de estudios y vamos a ver qué realmente lo que hemos aprendido aquí en esta lección 7. Tenemos aquí que al terminar esta unidad, o sea, de la semana que pasó, la lección 7, en el punto 1 dice explicar la importancia y significado del episodio en Betania, cuando María ungió los pies de Jesús, y comparar las actitudes, los motivos y las acciones de María con los de Judas Iscariote. Bueno, nosotros tenemos aquí en Juan 12:3 y en Mateo 26:7, hay unos relatos precisos de cómo Jesús fue ungido con un perfume de gran valor. ¿Por quién? Por María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes los hermanos Lázaro, María y Marta, ¿no es cierto? Pero María es la que unge al Señor en esta oportunidad, y no solamente rocía el carísimo perfume que lo había llevado en un frasco de alabastro. Hasta uno puede imaginarse la belleza del vasito, ¿no? Si comparamos ahora, pues hay infinidad de frasquitos y de cosas decorativas. Debe haber sido una belleza realmente, pero lo importante es el contenido, ¿no es cierto? El aceite que se usó en ese momento, muy finísimo para el Señor. Estiman algunos que el valor probablemente era de 300 denarios, y 300 denarios equivale pues a un sueldo de $1,000 mensuales durante un año, o sea, $12,000 el valor de ese perfume. Muy bien, el Señor lo aceptó de todo corazón como un gesto noble y de verdadero amor, de ese amor que Él merece, el Señor Jesucristo, ¿no? Un amor sincero, un amor puro, un amor digno, un amor en su máxima expresión, un amor ágape, ¿no? sin pretender nada, solamente de reconocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Muy bien, el Señor lo acepta, como repito, por un gesto de amor. Pero recordemos también que ya en Palestina, en esos tiempos del Señor Jesucristo, había una costumbre ya de muchos años atrás. Tenían por costumbre ungir a sus muertos, ¿no? Las familias ungían a sus muertos antes de llevarlos a enterrar. Pero en este caso María se anticipa al deceso de Jesucristo. Y el Señor valora esta situación porque entiende bien María qué es lo que ya Él ha venido anunciando. Su muerte va a ocurrir en pocos días, nada más. Entonces, estos hechos ocurrieron un día sábado. Recuerden ustedes que un día jueves Él llegó por una razón especial a Betania. Fue un día viernes, ¿no es cierto? El día viernes, o sea, resucitó a Lázaro, porque ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Y el día sábado, después de haberlo levantado nuevamente a Lázaro, el día sábado, al Señor los lugareños le preparan una cena en su honor, ¿no? Y ahí está Jesús con sus discípulos y compartiendo la mesa con ellos. Fue en ese momento de la cena, cuando el Señor estaba sentado ahí, es que María se acerca y le unge con aceite, tanto en el cabello como en los pies. Ese es el perfil de esa situación
que estaba ocurriendo ahí. Entonces, dentro del grupo de los discípulos, bueno, algunos hicieron sus críticas, pero la crítica más dura, en todo caso, fue la de Judas Iscariote. ¿Y por qué? Porque él comentó que bien se hubiera podido vender ese perfume y que con el producto de esa venta hubieran podido ayudar a muchísimos pobres y a muchísimas viudas. Pero eso descubrimos en la lectura bíblica que realmente esa era una cosa de fachada de Judas Iscariote. Él nunca creyó en el Señor Jesucristo. Y lo curioso es, la paradoja es que él oficiaba de tesorero de los discípulos, o sea, de todos los ingresos que habían por A o B razones, ¿no es cierto? De todos los ingresos, él era el administrador, digamos, o el tesorero, calza mejor, el tesorero de esos fondos. Pero realmente era un pícaro Judas Iscariote. Sustraía el dinero de muchas cosas y el propósito no era que vender el perfume para ayudar a los pobres, sino que simplemente para con ese dinero tener algo que sacar, ¿no es cierto? Siempre sacando la tajada y beneficiándose personalmente. Entonces miren estas cosas que ocurren, pues si las ponemos en paralelo, un gesto de amor de María, que por amor no le interesa el costo del perfume, pero sí le interesa servirle al Señor de la mejor forma. Gesto que el Señor le reconoce, por supuesto, y dice además que quede eso registrado para que donde se predique el Evangelio quede su nombre. O sea, dándole un lugar especial a esta María. Entonces, podemos comparar también la actitud de Judas Iscariote, ¿no? Que tenía esos malos hábitos. O sea, no solamente era un tipo que no tenía una verdadera, digamos, vocación de servicio, ¿no? No tenía, digamos, no era honesto, era muy avaro, ambicioso, y más aún, más adelante veremos cómo aflora en él otro mal hábito que realmente es producto de sus falencias morales, porque llega al extremo de traicionar a su maestro, al Señor Jesucristo, por 30 miserables monedas de plata. Tenemos el relato bíblico ahí claro. Entonces, vean ustedes y marquemos las diferencias, porque eso es lo que pide entre la actitud de María y la actitud de Judas Iscariote. Muy bien, en el punto 2 dice, mencionar el don del Espíritu Santo que se necesita para ser tesorero de la iglesia, como también otras dos cualidades esenciales para desempeñar tal cargo. Los dones que reparte el Espíritu Santo son miles, de diferentes formas. Él puede dar dones y los da a su entera voluntad, pero también los da si es que nosotros nos sentimos motivados realmente y con verdadera entereza solicitarlo al Espíritu Santo, que Él se lo puede otorgar. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos que el don del Espíritu Santo que se necesita, digamos, para que una persona administre bien los recursos de su congregación o de su iglesia, ¿no es cierto? Es el don espiritual de la administración. Así es, hermanos, el don espiritual de la administración. Pero esta persona, además de recibir ese don, tiene que exhibir dos cualidades, ¿no es cierto? Total honestidad, la primera, y la segunda, destreza y absoluta exactitud para los registros financieros. Eso es lo que se requiere, esas son las dos cualidades que deben acompañar al tesorero o a los tesoreros de los fondos de la iglesia o de su congregación. Muy bien, en el punto 3, ¿qué hemos aprendido?
mencionar las 5 reglas para llevar un registro exacto de las finanzas de la iglesia y proporcionar una breve descripción de cada una. Entre las 5 reglas esenciales son como lo hacen todas nuestras congregaciones, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. O sea, lo elemental. Primero, 1 o 2 personas, ¿no es cierto?, que puedan contabilizar los recursos que ingresan a la congregación, sea por diezmos y ofrendas. Entonces se necesita 2 personas totalmente honestas. El segundo punto, tener una cuenta en el banco o alguna entidad financiera, digamos, de preferencia aquella que ofrezca las mejores condiciones, ¿no es cierto? Porque dineros importantes deben también rendir algunos beneficios producto de los intereses, ¿no es cierto? Eso es bueno para nuestras congregaciones. El punto tercero es el buen manejo de la caja chica. La caja chica se entiende que es un fondo pequeño que se usa normalmente para cosas de uso inmediato, de uso, como podremos poner un ejemplo, útiles de limpieza, ¿no es cierto? Para movilidad de las personas que están en alguna comisión, gastos por papel, lapiceros, útiles de oficina se les llama, y diversidad de estos gastos pequeños. Eso es lo que representa, digamos, los fondos de caja chica. La cuarta regla sería que para todo movimiento que se realice, sea por esta caja chica o por las cuentas bancarias, siempre tiene que haber un documento que respalde esa gestión, ¿no es cierto? Los comprobantes de pago deben registrar todos los movimientos tanto de ingresos como de salida del dinero de la caja chica. Y el punto número 5, digamos, la quinta regla, sería el hábito o la costumbre de hacer por lo menos 1 o 2 auditorías contables por año. Para esto no necesariamente vamos a usar personal de la congregación. Es preferible siempre tomar auditorías de fuera. Hay muchísimas empresas que dan estos servicios. Entonces, esas son las 5 reglas elementales. En el punto 4, ¿qué nos dice? Explicar los hechos que rodearon la traición de Jesús. Bueno, este es un tema que, como recordarán ustedes cuando hicimos la descripción, y que tú lo tienes ahí al final del libro, todos los sucesos de la semana, ¿no es cierto?, en el respaldo 1, tú tienes ahí que el día miércoles el Señor prefiere descansar, porque ya el día anterior, el día martes, había tenido un día muy digamos, recargado de controversias con las autoridades religiosas y los fariseos en especial, ¿no es cierto? Entonces, el Señor prefirió en esta vez descansar, y Él está alojado, recordemos, en la casa de sus amigos, de Lázaro, Marta y María. Pero ¿qué ocurre? Mientras descansa el Señor, se estaba urdiendo un plan malicioso. Uno de ellos era que provenía de las autoridades religiosas. Imaginémonos un momento que ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que sabemos que se está desarrollando una fiesta importante en Jerusalén. Se está celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces, eso implicaba que los romanos triplicaran los refuerzos militares con el propósito de sofocar cualquier rebelión, cualquier revuelta que se pudiera ocurrir ahí, ¿no? Pero las autoridades religiosas en el Sanedrín estaban maquinando tomarlo prisionero a Jesucristo después de la Pascua. No antes, porque eso, digamos, podría llamar la atención de los romanos y podría suscitarse algún problema mayor. Entonces dijeron, no, esperemos que pasen las fiestas de la Pascua, y ya tenían el plan más o menos maquinado, ¿no? Pero sin embargo, miren estas paradojas. Judas Iscariote, más bien, urde un plan y va al encuentro de las autoridades religiosas y les propone que a cambio de entregarlo al Señor Jesucristo,
le darían una bolsa con 30 monedas de plata. Ese fue el miserable costo de la traición de Judas Iscariote. Bueno, esta situación la escuchan las autoridades religiosas y les cayó pues comúnmente se dice como anillo al dedo, ¿no? Calzó bien, porque ya ellos habían hecho intentos anteriores de prenderlo por cualquier error que pudiera cometer, y el Señor realmente no comete errores. Entonces se les presentó y pactaron ese precio. Ocurre que los religiosos no lo conocían en persona, Jesucristo, no lo habían visto, sabían que estaba haciendo muchos milagros y hasta cierto punto sentían temor de perder ellos sus prebendas, sus privilegios. Entonces lo que querían era desaparecerlo de alguna manera. Aquí ya con Judas Iscariote ya tienen un gran avance porque él camina con el Señor y sabe quién es. Entonces este plan empezó un día miércoles mientras el Señor Jesucristo descansaba. El día jueves, ¿no es cierto?, después de la institución de la Cena del Señor, de la que vamos a hablar pronto, el Señor decide con los discípulos, después de la cena de Pascua del día jueves, decide ir al monte a Getsemaní a orar con los discípulos. Siente esa necesidad porque la hora está próxima, la hora se aproxima. Ya él era 3 veces había anunciado su muerte. ¿Ya? Y bueno, en ese contexto, estando en Getsemaní, llega Judas Iscariote con los líderes religiosos, escoltados, por supuesto, con algunos judíos que no aceptaban a Jesucristo, armados con palos, con garrotes. Se acerca Judas, besa la mejilla de Jesucristo, y era la señal de reconocimiento de que esa persona a quien besaba a él en la mejilla era el Señor Jesucristo. De inmediato lo tomaron. Bueno, hay un desenlace que lo comentaremos en otro momento, ya que pasó con Judas Iscariote, lo sabemos casi todos, y la verdad es que ya a partir de ese momento ya empieza la situación que va a terminar pues, con ese doloroso desenlace de la muerte del Señor Jesucristo. Así estaba diseñado en el plan del Señor, por supuesto. Entonces, este personaje, como nos piden aquí en el punto 4, fueron los hechos que rodearon la traición de Jesús. Muy bien, en el punto 5 dice, tomar parte de una discusión sobre la Cena del Señor o Santa Cena y estar en condiciones de discutir el simbolismo utilizado en Mateo 26, 20 al 29, significado que tiene la Santa Cena para el creyente y su relación con la fiesta de la Pascua. Aquí tenemos algo importante, pero olvidé en el pasaje anterior que el Señor, al momento de ser tomado prisionero, logró expresar estas palabras, ¿no? Todo esto esperaba que se cumpliera porque así está escrito en las Sagradas Escrituras. Esa fue su expresión. Muy bien, entonces ahora, en el punto 5, la institución de la Cena del Señor. Recordemos que están próximos el día central de la celebración de la Pascua, será el día domingo. El día jueves, estando el Señor Jesucristo con sus discípulos, ellos también tenían que conmemorar la cena, la Pascua. ¿Qué cosa es la Pascua? La Pascua, ¿qué significa Pascua? Está definido como salto, ¿no? Como paso o salto. Así es la descripción del significado de la Pascua. Pero ¿salto a dónde? ¿O paso a dónde? Paso de la esclavitud de Egipto a la libertad. Paso de una situación a otra. Entonces la Pascua significaba eso, un momento de recordación de la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿No es cierto? Entonces ellos, como judíos, tenían que cumplir con esa costumbre. Entonces el Señor Jesucristo mandó a Pedro y a Juan para que fueran y compraran un cordero, la costumbre de ellos, de acuerdo a las formalidades
de las autoridades religiosas, era que llevaran primero a sacrificar el cordero, ¿no? Recuerden ustedes que había más de 7,000 sacerdotes que se encargaban de esto, ¿no? Del sacrificio de los corderos, llevar la sangre en un vaso y rociarla sobre la piedra del holocausto, ahí en el templo. Bueno, fueron ellos y deben haber estado buenas horas ahí y luego regresaron ya con el cordero desangrado y tenían que prepararlo en un lugar. El lugar que había escogido el Señor era el aposento alto. Es ahí donde estaba con sus discípulos, también tenían que compartir el cordero que ya se venía celebrando muchos años atrás desde la salida de Egipto como una costumbre, ¿no? Una vez al año. Entonces, el Señor en ese momento, por coincidencia, hace una explicación sencilla, pero muy, muy concreta respecto a lo que él en ese momento estaba haciendo, tomando el pan y tomando el vino. Estaba compartiendo el pan, o sea, lo partió el pan, ¿no? Pero antes de repartirlo, les pide que ese acto que el Señor les está enseñando y está instituyendo en ese momento, lo hagan simplemente como un momento como un acto de recordación. Como un acto de recordación hasta que Él venga por segunda vez. Él les está dando la pauta. Este acto que están viendo ustedes, deseo que ustedes lo hagan siempre como un gesto de recordación hacia mi persona. Porque este pan significa mi cuerpo que será quebrantado y esta copa de vino representa la sangre que será derramada por mí en la cruz y que la derramarán todos los hermanos de la fe, ¿no es cierto?, para el perdón de los pecados. Esa era la simbología que les estaba entregando el Señor al tomar el pan y al tomar el vino. Ya ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades. Estoy seguro que ustedes entienden perfectamente bien a lo que nos referimos con esta institución de la Cena del Señor. El Señor, entonces, lo que está celebrando en este momento no es solamente el pedido de recordación, sino que está sellando lo que se conoce universalmente como el nuevo pacto con los hombres. Este es el pacto que ha permitido que nosotros lleguemos a Él y que doblemos rodillas y lo reconozcamos como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Y eso es lo que nos da la esperanza de abrazar esa esperanza, mejor dicho, para vida eterna. Ese es el significado de la institución de la Cena del Señor, o Santa Cena como se le conoce. Es el nuevo pacto en su sangre. Por eso nosotros somos ahora, como hijos de Dios, ciudadanos del nuevo pacto. Porque el Señor, con su gran sabiduría, nos hace entender que ya el antiguo pacto no es que yo no vengo, dijo en un determinado momento, yo no vengo a abolir este pacto. Esto ha quedado, ya lo hemos explicado varias veces, queda como un ayo, como un maestro para que nosotros podamos reconocer nuestra debilidad, de que no podíamos cumplir la ley. Pero ahora ya no vivimos bajo la ley mosaica. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. ¿No es cierto? El pacto de la sangre que el Señor va a derramar ahí a pocas horas en la cruz, porque ese era el precio que Dios se había impuesto para Él como la única forma de redimir a la humanidad de ese gran pecado que cometieron nuestros primeros padres. En buena cuenta, la sangre de Jesucristo
fue derramada para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Y nosotros, por supuesto, cada día damos gracias por ese maravilloso gesto del Señor de dar su vida por todos sus discípulos, por todos nosotros, por todos los hermanos en la fe. Y por los que no están todavía en la fe como nosotros, Él espera que ninguna de sus criaturas se pierdan y que vengan todos al conocimiento de la verdad. Y la única verdad es Cristo, la esperanza de vida para todos. Entonces, hermano, la institución de la Santa Cena del Señor ocurrió un día jueves, por coincidencia, el mismo día en que se celebraba la cena, ¿no? La última cena de la salida de Egipto. Recuerden que ya no había tiempo para más. En ese momento tenían que salir y tomaron todos en sus casas la última cena con los panes ácimos, se les conoce, los panes sin levadura, porque ya no dio tiempo a que la masa leudara y las hicieron solamente como panes de piso. Y esa figura, ese hecho lo celebraban una vez al año en la misma ciudad de Jerusalén. Bueno, repito entonces, la institución de la Cena del Señor es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Muy bien, ¿qué significado? ¿Cuál es su significado? En el antiguo pacto había muchos sacrificios diarios para expiación de pecados. Siempre los pecados, y era una determinación, era una orden reglamentaria de que se hicieran estos sacrificios todos los días. Y mayormente en las celebraciones de la Pascua. Por ejemplo, recordemos que en la Pascua, para que puedan cenar más de 2,5 millones de personas, se sacrificaban cerca de 250,000 corderos. Ese era el gran negocio de Anás y Caifás. Entonces ya vemos qué interés había en todo esto, ¿no es cierto? Bueno, el significado, decíamos, es que en el antiguo pacto había muchos sacrificios, muchos holocaustos cada día. Esto lo relata muy bien Hebreos 10:11. Pero el significado de fondo es que se celebraba con un motivo especial, la libertad de la esclavitud de Egipto. Pero en el nuevo pacto, ya con Jesucristo, ya no hay sacrificios de corderos. Aquí va a haber un sacrificio único y para siempre. Y el cordero viene a ser el Señor Jesucristo. Ya este tema lo hemos también comentado en muchas ocasiones. En las prédicas hemos escuchado y hemos aprendido tan importantes declaraciones. Entonces, en el nuevo pacto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es Jesucristo. Porque Él nunca pecó, Él es santo. Santo. Y además un solo sacrificio para siempre. Esa es la figura en el nuevo pacto. Ahora, su simbolismo de esta ceremonia, como el Señor lo instituyó, es el pan y el vino, ¿no es cierto? Entonces, el uso de comestibles, ¿qué simbolismo tiene? Es que Cristo nos alimenta a todos los creyentes, nos alimenta espiritualmente cada día. El pan y el vino significa que Cristo, ¿no es cierto?, murió por nosotros, por todos los pecados que va a cometer el ser humano hasta el final de los tiempos. Cuando el Señor exhaló, estando crucificado, sus últimas expresiones, todo está consumado. Todo. Entonces, absolutamente todo, los pecados de la humanidad. Ese es el gran mérito, el gran sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo, que por amor derramó su sangre para que fuésemos perdonados nosotros de nuestros pecados. ¿Y cuál es el simbolismo para los participantes en la cena del Señor?